La lluvia cae sobre Nueva York como un sudario gris. Los taxis se deslizan entre la niebla, llevando almas cansadas a ninguna parte. Entre ellos, uno avanza con los faros, como ojos de un animal herido. Dentro, Travis Bickle observa el reflejo de la ciudad. Prostitutas, delincuentes, neones, que sangran sobre el asfalto. Su mirada no parpadea. En la radio, una voz habla de violencia, de miedo, de soledad. Nadie responde. Esa noche, algo cambia. El silencio en el asiento trasero se vuelve una presencia. Un murmullo le susurra que el mundo necesita limpieza, que el pecado debe ser purgado con fuego y sangre. Travis, un exsoldado del Vietnam, siente que el taxi no es su trabajo, sino su confesionario. Cada cliente es una sombra, cada viaje, un descenso más al infierno urbano. Cuando la cámara se detiene en su rostro, no hay monstruo, ni héroe, solo un hombre a punto de quebrarse. El motor ruge como un corazón descompuesto, y en ese ruido metálico nace la frase que marcará la historia del cine. ¿You talking to me? Martin Scorsese soñaba con filmar el alma enferma de América. No quería un héroe, sino un espejo roto donde se reflejara la soledad de toda una generación. Nueva York en 1975 era un cementerio encendido, basura en las calles, crimen en cada esquina, prostitutas adolescentes, veteranos de guerra olvidados. En ese paisaje nació Taxi Driver, una obra que parecía más una confesión que una película. Paul Schrader, el guionista, escribió la historia en una noche interminable, ebrio de desesperación, encerrado en un coche. Travis soy yo, admitió después. Scorsese lo entendió. Aquel taxista no era un loco cualquiera, sino el hijo bastardo de un país que ya no creía en nada. Robert De Niro se convirtió en Travis con una obsesión casi religiosa. Aprendió a conducir taxis reales, escuchó las conversaciones de los pasajeros, anotó su rabia, su vacío. Mientras tanto, Scorsese y Schrader discutían sobre Dios, la redención y el pecado, como si cada plano fuese una misa negra. Lo que nació de esa locura compartida fue más que cine, fue una herida abierta. Taxi Driver no pretendía asustar, pretendía despertar al monstruo que dormía dentro de cada espectador. Desde el primer día, Taxi Driver pareció una película maldita. Nueva York no era un decorado. Era un infierno real que respiraba miseria y crimen. Las ratas cruzaban la calle, los taxis se arrastraban como insectos de metal y el aire olía a gas y desesperanza. Paul Schrader escribió el guión cuando dormía en su coche, con una pistola al lado y la idea fija de que el mundo ya no tenía redención. De esa oscuridad nació Travis Bickle, el reflejo más cruel de su propio vacío. Robert De Niro decidió convertirse en Travis. Condujo taxis de verdad, habló con prostitutas, con delincuentes, con gente que había olvidado cómo mirar a otro ser humano. Dormía 3 horas, escribía frases en los espejos. La soledad me corroe. En el set, nadie sonreía. Scorsese caminaba como un sacerdote en un templo profano, exhausto, paranoico, consumido por la cocaína y las dudas. La pequeña Jodie Foster, con solo 12 años, interpretaba a Iris bajo la mirada vigilante del FBI y de un psicólogo, pero ningún adulto podía protegerla de la sombra del papel que le tocó vivir. Décadas después, confesaría que aún oía las voces del rodaje en sus sueños. Una noche, De Niro se miró al espejo y algo se quebró. La cámara rodaba cuando pronunció las palabras que nadie había escrito. ¿You talking to me? El silencio fue absoluto. Scorsese sintió que filmaba una posesión. Poco después, Bernard Herrmann terminó la música, un lamento de saxofón tan triste que parecía presagiar su muerte. Falleció esa misma noche. Las extrañezas crecían, luces que se apagaban solas, carretes velados, un asistente enfermo, un accidente de coche no explicado. Algunos decían que Travis había escapado del celuloide. Cuando grabaron la última escena, la sangre falsa manchó el suelo, pero el miedo fue real. Nadie aplaudió. De Niro miró sus manos rojas y murmuró, «Ya no sé quién soy».
Y Scorsese entendió que había mirado demasiado tiempo al abismo, y el abismo finalmente le devolvió la mirada. Cuando el último fotograma se reveló, el silencio fue absoluto. Taxi Driver había terminado, pero sus heridas seguían abiertas. Nadie del equipo volvió a ser el mismo. Robert De Niro, que vivió meses dentro de la mente de Travis, confesó años después que aún oía el rugido del taxi en sus sueños. Dijo que el personaje se le había pegado a la piel como un tatuaje invisible, que después de cada película sentía la necesidad de purificarse para no volver a esa oscuridad. Jodie Foster, la niña que interpretó a Iris, se convirtió en símbolo involuntario de la inocencia perdida. Tenía 12 años y aún jugaba con muñecas, pero el mundo solo veía a la pequeña prostituta del film. Durante años, evitó hablar del rodaje. Hasta que, en 1981, un hombre llamado John Hinckley Jr. intentó asesinar al presidente Reagan para impresionarla. La ficción había contaminado la realidad. La bala que rozó al presidente fue el eco más siniestro del disparo final de Travis Bickle. Martin Scorsese, consumido por la paranoia, cayó enfermo. Su cuerpo agotado por la cocaína y el insomnio se desplomó poco después del estreno. Dijo que Taxi Driver había sido su exorcismo personal, pero también su castigo. El cine me salvó la vida, pero casi me mata, confesó. Paul Schrader, el guionista, no escapó al círculo. Declaró que escribió la historia para no suicidarse y que el éxito del film solo le recordó que el monstruo dentro de mí aún respira. Cada miembro del equipo cargó con su propia sombra. Algunos nunca volvieron a trabajar en un proyecto grande. Otros desarrollaron ansiedad, adicciones o miedos inexplicables. El costo humano de Taxi Driver no fueron las horas, ni el dinero, sino la salud mental y espiritual de quienes la hicieron posible. Habían mirado demasiado tiempo el rostro de la locura, y la locura, agradecida, los había adoptado para siempre. Con el paso del tiempo, Taxi Driver dejó de ser solo una película. Se convirtió en un espejo cultural donde cada generación se mira y se asusta. Los críticos que la odiaron en 1976 terminaron rindiéndose ante su poder hipnótico. Hoy, su reflejo se extiende desde Fight Club hasta Joker, desde la música urbana hasta los noticieros que muestran hombres solitarios con armas y miradas vacías. Travis Bickle no murió, se multiplicó. Su frase "You talking to me" se volvió un mantra del aislamiento moderno. Un recordatorio de que, en el ruido infinito de la ciudad, nadie escucha de verdad. Scorsese había logrado lo imposible, convertir la locura en poesía visual. Su cámara, fría y confesional, sigue siendo estudiada como un acto de disección del alma humana. Robert De Niro cimentó su leyenda con esa mirada que arde entre culpa y delirio. Jodie Foster transformó su trauma en arte, ganando años después el respeto que el mundo le había negado. Schrader continuó escribiendo sobre redención y pecado, repitiendo el ciclo eterno del hombre que busca a Dios entre las sombras. La influencia de Taxi Driver va más allá del cine. Es un espejo de la América rota, del veterano olvidado, del ciudadano sin rumbo, del monstruo cotidiano que todos llevamos dentro. Cada vez que una cámara se atreve a mirar el lado oscuro de la ciudad, la sombra de Travis vuelve a aparecer. Y en el fondo, quizás esa fue siempre la intención de Scorsese. No contar la historia de un loco, sino mostrarnos que la locura es un reflejo posible de todos nosotros. Cada generación que vuelve a mirar Taxi Driver descubre un reflejo distinto del mismo abismo. Algunos ven una crítica social, otros, una profecía. Pero en el fondo, lo que Scorsese nos dejó fue una pregunta. ¿Qué ocurre cuando la soledad se vuelve más fuerte que la compasión? Travis Bickle no nació para asustar, nació para recordarnos que cualquiera puede perderse entre las luces de la ciudad y confundir la redención con la destrucción. El verdadero horror no está en la sangre ni en las balas, sino en el silencio entre dos seres humanos que ya no saben hablarse. Taxi Driver no ofrece respuestas,
solo un espejo empañado donde cada espectador se reconoce un poco. Porque todos, en algún momento, hemos sentido esa voz interior que susurra: el mundo está sucio. Alguien debe limpiarlo. Scorsese, en el fondo, no filmó un asesino. Filmó el vacío contemporáneo, la pérdida de sentido, la rabia muda, la necesidad de ser visto, aunque sea a través del miedo. La película es un recordatorio trágico de que la soledad puede ser más contagiosa que cualquier enfermedad y que un hombre sin amor se convierte en el eco más puro del caos. Taxi Driver no nos enseña a tener miedo de Travis, sino a tener miedo del día en que dejemos de reconocernos en el espejo. La cámara se detiene. Las luces de Nueva York titilan como heridas abiertas bajo la lluvia. Un taxi avanza lentamente entre los charcos, su motor ruge con el eco de un corazón cansado. En el retrovisor, una mirada familiar, los mismos ojos de Travis Bickle, fríos, insondables, eternos. ¿Está vivo? ¿Ha vuelto? ¿O nunca se fue realmente? Scorsese no responde. Solo deja el silencio, esa pausa que se convierte en espejo del espectador. El conductor se pierde en la noche, y el sonido del saxofón de Bernard Herrmann vuelve, melancólico, casi sagrado. La ciudad sigue su curso, indiferente. Los neones parpadean, las almas se cruzan sin tocarse. Travis podría ser cualquiera, podría ser tú, porque Taxi Driver no terminó en 1976, sigue rodando en cada calle solitaria, en cada mirada cansada frente al espejo. El infierno no está bajo tierra, está en los semáforos, en la falta de abrazos, en la rabia de no ser visto. Así cierra la cinta, con un silencio que duele, una advertencia que aún resuena. ¿Y tú? Cuando te miras al espejo, ¿estás seguro de quién conduce?